todos y con todas. Les doy la bienvenida a la 10ª mesa de análisis sobre desarrollo, diálogo post-COVID para repensar la cooperación. Le doy el paso a nuestra moderadora, la doctora Eulalia Flor. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Gerencia para el Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Managua, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador, en Bilbao. Es docente a tiempo completo y coordinadora de las maestrías en Gestión del Desarrollo y Crisis y Gestión del Desarrollo Local y la especialización en Gestión Social y Desarrollo. Buenos días. Buenos días con todas y todos. Reitero el agradecimiento a todos quienes nos acompañan a la 10ª mesa de análisis sobre el diálogo post-COVID para repensar la cooperación. Esta mesa está organizada por 2 especializaciones de la Universidad Andina: la especialización en proyectos de desarrollo y la especialización en gestión social y desarrollo. Por cierto, cuyas convocatorias están abiertas y los interesados pueden inscribirse hasta el 25 de agosto. Al igual que los temas anteriores de las mesas de análisis que venimos periódicamente organizando los distintos programas de la Universidad Andina, concitan un tema que es de mucho interés. Y así lo hayamos puesto post-COVID, que esperemos ya entrar en esta etapa post-COVID después de años, 5 meses prácticamente, es alguno de los temas que tiene y merece ser justamente repensado y replanteado, porque desde el lado, sobre todo de los gobiernos locales, y de muchas de las organizaciones que trabajan en temas de desarrollo, el asunto de la cooperación es una cuestión muy, muy importante. Entonces, justamente pensamos de que ver las perspectivas que puede tener en esta época, luego que hemos pasado la peor parte del COVID, y qué desafíos podemos nosotros tener siendo el Ecuador un país de renta media que ya no es prioridad justamente para recibir cooperación desde el exterior, ¿no? Entonces, para eso hemos convocado, y muchas gracias a los 3 panelistas que tenemos, que nos acompañan ahora, los 3 especialistas con no solo conocimiento, sino amplia experiencia en el tema, y que estoy segura van a ser de mucha riqueza sus comentarios, sus opiniones para todos quienes estamos participando. Sin más, doy la palabra a Andrés Gutiérrez. Antes, sin embargo, recuerdo a todos y todas que va a estar su cámara y sus micrófonos apagados, y también para los panelistas mientras los demás están hablando, ¿no? Las exposiciones van a durar 20 minutos. Y por favor, para todos los participantes pueden hacer preguntas, pero a través del chat va a estar el correo electrónico al cual pueden hacer las preguntas. Es eulalia.flor@UASB de Universidad Andina Simón Bolívar .edu.es. En todo caso, si ven en este momento el chat, va a estar continuamente, vamos a estar actualizando el correo y para que ustedes hagan sus preguntas. Por favor, indiquen a quién va dirigida su pregunta, porque luego de la presentación de los 3 panelistas, vamos a tener media hora para que justamente contesten las inquietudes del público. Bueno, Andrés Gutiérrez, por favor, la presentación. Perfecto. Andrés Gutiérrez es un especialista en cooperación, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad Externado y de Columbia University, otra maestría en cooperación internacional y proyectos de desarrollo.
Ha trabajado durante los últimos 10 años en la promoción del desarrollo sostenible en Iberoamérica. En el 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Investigación en Cooperación Triangular y Sur-Sur. En Ecuador y América Latina se desarrolla como académico y consultor de organismos internacionales. Actualmente trabaja como especialista en monitoreo y evaluación en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ONU Migración. Muchas gracias, Andrés. Tienes la palabra. Muy buenos días con todas y con todos. Un gusto, Eulalia, por compartir con ustedes este panel, también con Paola, Íñigo, y a todas y todos que nos están escuchando el día de hoy, nos están viendo el día de hoy. Bueno, empezar creo que a veces es un reto. Les voy a compartir la presentación, si se puede llamar una presentación, son unas 10 láminas, 5 láminas, perdón. Voy a compartirles en este momento. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Creo que sí. Perfecto. Bueno, creo que el tema que nos reúne el día de hoy es repensar la cooperación internacional para hacer frente a la COVID, a esta nueva normalidad. Creo que es realmente muy interesante y donde podemos dialogar sobre unos puntos que creo que son de inflexión en este momento. Yo les preparé esta breve presentación, sobre todo con 3 temas que yo quiero abordar. El primero es, y como lo he nombrado, es que lo esencial es visible a los ojos. Esto del principito, ¿no? Que realmente, bueno, esto es a la inversa, que lo esencial es invisible a los ojos. Cambio, en este momento la cooperación internacional para el desarrollo ha hecho esencial lo visible. Se han reducido los flujos de cooperación internacional, que es lo último que nos ha dicho los reportes de la OECD. Los flujos destinados al desarrollo han decrecido, mientras que la asistencia humanitaria o la acción humanitaria está creciendo. Este gráfico que les estoy mostrando el día de hoy es justamente que fue publicado en gráfico, donde demuestra propiamente el tema de las vacunas, cómo se está distribuyendo el tema de las vacunas por parte de Estados Unidos, que es un ejemplo, y ya les voy a mostrar un segundo gráfico, y cómo se está empezando justamente a destinar, sobre todo y contabilizándose como acción humanitaria, todo el tema de las donaciones con respecto a la COVID. Esto es muy importante mencionarles y por qué quiero empezar con este tema. Se ha vuelto muy visible el tema de la asistencia humanitaria porque es mucho más económico respecto a proyectos de desarrollo. Si nosotros hemos visto las últimas tendencias, la entrega de donaciones de mascarillas, de guantes, de medicinas, de alimentos, realmente es mucho más visible poner la bandera de quien está donando y hacer una tendencia por redes sociales. Entonces, eso es que han comenzado realmente a hacer casi una batalla que estamos propiamente y lo que se conoce también como la digitalización de la cooperación internacional. Esta diplomacia busca cambiar mentes. China quiere ser percibida como solidaria y no como la que provocó propiamente todo el tema de la pandemia. Mientras que Estados Unidos busca afianzar a sus aliados y no dejar a la región a merced de China, propiamente. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender, que estamos para esa guerra comercial y ese juego geopolítico que existía antes de la pandemia se ha trasladado ahora y que está ligando todo el tema de la cooperación y este tema de las donaciones. Eso es muy importante mencionarlo. Esto lo van a ver sobre todo en esta segunda diapositiva que les preparé. Esta es la distribución de las vacunas que se han hecho por parte de China y Rusia, India, digamos como un bloque, y donde tenemos nosotros las donaciones que se han dado por Estados Unidos y la Unión Europea, por decirlo, digamos, en el marco de los aliados como tal. Hablar de vacunas es hablar de geopolítica propiamente y así es como se está desarrollando y que va a plantear la tendencia para la cooperación para los próximos años. En el caso de Ecuador, como pueden ver, la mayoría de vacunas que han sido donadas al país han sido provenientes de Estados Unidos y de Europa, y en menor medida tenemos a China. Entonces, esto es cómo se va a trasladar y cómo se van a establecer
las reglas o los lineamientos de la cooperación para los próximos años. Esto es muy importante tener en cuenta. Esto les planteo sobre todo porque sí se observa una mayor polarización geopolítica, obviamente de lo que les mencionaba entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se ha rezagado en el control justamente de una coyuntura sanitaria, mientras que China logró controlar, digamos, dentro de su territorio y empezó a brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, en Estados Unidos ha dado una prioridad, obviamente, a sus aliados en la región, que ha sido Colombia, Centroamérica y Caribe, y para tener mayor presencia. Es casi como un juego de ajedrez propiamente lo que se está desarrollando hoy en día. Bueno, ¿cómo nos afecta esto a nosotros, al país y a América Latina? Tenemos élites económicas, sobre todo en el tema agrícola. Somos países todavía en la región muy dependientes del tema agrícola, que están a ciertas élites a favor de China, que podríamos estar recibiendo como la semana pasada vacunas de China, pero también tenemos élites más conservadoras, como en el caso de Brasil, por ejemplo, que se ha tenido una mayor relación con el tema de Estados Unidos y un mayor flujo en ese tema de las asistencias. Y aquí algo que yo sí quiero mencionarles y compartirles, y que, digamos, no entra y deberíamos tener una mayor profundidad de esto, es el segundo tema que les quiero mencionar el día de hoy, que es con respecto ya al financiamiento para el desarrollo. El financiamiento para el desarrollo, con esta previa que les acabo de mencionar, sí ha tenido un mayor flujo, tanto de AOD, otros flujos y también financiamiento privado, filantropía. Este último tercer categoría de filantropía ha sido sobre todo la que ha estado brindando soporte a la respuesta a la COVID como tal. Por ejemplo, nosotros tenemos los datos, no tanto de la OECD, sino hay una plataforma en Estados Unidos que ha estado siguiendo los flujos de filantropía para la respuesta a la COVID y que están siendo contabilizados como cooperación internacional. Las principales compañías que han estado dando filantropía son compañías digitales. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, que estamos realmente en una era del capitalismo de las plataformas propiamente. No quiero dar marcas, pero quienes están apoyando toda la respuesta de filantropía es Google, principalmente, Facebook. Tenemos de las compañías chinas también ha estado Huawei, por ejemplo, apoyando fuertemente en su filantropía. Entonces, esta cuarta revolución industrial también se está visibilizando a través de la respuesta del financiamiento. Y esto es lo que les mencionaba antes, incluso se habla de una digitalización de la cooperación. Y es un factor muy importante mencionarlo. ¿Por qué les pongo aquí esto del mapa? Y son los fondos que ha recibido, son los fondos que ha recibido Ecuador en los últimos años, y esto está hasta el 2019, previo a la COVID. Y esto seguramente incrementó. En Ecuador, sobre todo, y en América Latina tenemos el discurso, y a mí me gusta, hay un dicho, ¿no?, de Quijote que dice desfacer un puerco. Nosotros tenemos aquí una perspectiva de que Ecuador y América Latina somos países de renta media alta y que se han reducido los flujos o ya no somos prioritarios para recibir cooperación. De cierta manera es así, es verdad. Sin embargo, estos datos y el gráfico que les estoy mostrando son datos de la OECD y es una visualización que ha realizado el Banco Mundial. Los flujos de cooperación internacional al Ecuador han ido incrementando, nunca se han reducido. Eso es muy importante tener en cuenta. Pero aquí viene, digamos, el tema que es importante de tener en cuenta. Estos tres flujos de financiamiento que les mencioné, la ODE, que es percibida propiamente como la ayuda oficial para el desarrollo, esa sí ha ido decreciendo, mientras que los otros flujos han crecido y los flujos privados también han crecido. Aquí es donde está, digamos, este incremento y donde se da la respuesta, el incremento de la cooperación. Y esto se va a profundizar en la respuesta a la COVID. Ahora, lo más importante es que nosotros tenemos que saber cómo realmente vamos a trabajar con estos nuevos flujos y este esquema que se ha estructurado, que se le conoce realmente como los TOST, que es la ayuda total oficial para el desarrollo, que no es nueva. Esto se aprobó incluso de manera paralela a lo que se aprobó en la Agenda 2030. Pero sí es muy importante saberlo cómo se va a manejar y cómo nosotros desde países de Ecuador
que es una realidad distinta y multiactor, cómo podemos ir canalizando y generando los mecanismos adecuados para poder apalancar el desarrollo que nosotros necesitamos. Y por último, no sé cuántos minutos me falten, que estoy un poco corriendo, perdón, pero el tercer tema que yo quiero abordar y que para mí es muy importante, ahí Íñigo quizás pueda corroborar lo que voy a decir, pero el último reporte que tenemos nosotros de cooperación internacional que les mencionaba, sí nos menciona o hace énfasis de que la ayuda oficial para el desarrollo de los países obviamente desarrollados ha ido decreciendo, o incluso con respecto al año anterior creció del 1.4%, que no es muy significativo. Incluso para el área de salud, de la cooperación, no creció propiamente, se mantuvo alrededor del 6%, que comparado con otros años, eso ha estado con una tendencia decreciente. Sin embargo, los datos interesantes es que la cooperación descentralizada ha crecido para dar respuesta a la COVID. Esto es por eso yo quiero resaltar este mecanismo de cooperación internacional, porque creo que es algo muy importante, porque el impacto de la COVID ha tenido sobre todo un efecto directo a las ciudades, a los territorios, y es donde propiamente se debe dar una respuesta efectiva. Si nosotros queremos dar una respuesta efectiva, tiene que ser en el territorio, donde se sintió y donde se provocó realmente los impactos de la COVID como tal. Y para mí es muy alentador que se hayan activado y sobre todo estos mecanismos de cooperación. Obviamente que para el caso ecuatoriano, la cooperación tiene nexos culturales, históricos, y nuestro más cercano, digamos, referente para lo que es cooperación descentralizada es la cooperación española. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos identificado respecto al año anterior que se ha incrementado los flujos de cooperación con, perdón, creo que hay un mensaje. Ok. Con respecto al Ayuntamiento de Madrid propiamente, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han incrementado los flujos de cooperación. Tenemos el País Vasco, que también ha incrementado. Hay una agencia propiamente del País Vasco que ha incrementado la cooperación destinada a dar una respuesta a la COVID. Y tenemos en menor medida otro tipo de ayuntamientos o comunidades de España que han fortalecido estos mecanismos, priorizando obviamente territorios más vulnerables, como el caso de Ecuador, que según los datos que nosotros tenemos con respecto a por cada persona, tenemos uno de los mayores impactos que ha tenido la COVID en la región, incluso a nivel global. Entonces, este es brevemente el mensaje que yo les quería compartir, estas tres principales ideas para nosotros dar una respuesta efectiva a la COVID. Tenemos el tema de la ayuda humanitaria versus al desarrollo, propiamente es un reto que nosotros tenemos que poder solventar. El segundo es el tema del financiamiento. El financiamiento es mucho más complejo a lo que nosotros conocíamos anteriormente, obviamente existe financiamiento, el tema es cómo nosotros podemos igual generar esos mecanismos para ir articulando ese financiamiento para el desarrollo del país. Y por último, y que para mí es un tema también de interés y de estudio, y que está ligado también al tema de cooperación triangular, esto del mecanismo de cooperación descentralizada. Les invito, si este es un nuevo tema, poder acercarse y que lo vayan a ir desarrollando, ¿no? Eso sería brevemente. Espero que haya sido de interés y quedo atento a cualquier inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tan interesante exposición y como la forma como lo abordaste. Damos paso ahora a Paola Lozada. Por favor, el currículum de Paola. Paola Lozada, también especialista en búsqueda de fondos, ella es magíster en Relaciones Internacionales con mención en Resolución de Conflictos, especialista en Cooperación Internacional y mediadora calificada. Al inicio de su carrera se enfocó al trabajo con ONG para colaborar con comunidades indígenas y afroecuatorianas en temas de resolución de conflictos.
y Derechos Humanos. Posteriormente se vinculó al sector público, donde estuvo a cargo de la cooperación y relaciones internacionales de varias instituciones como Agrocalidad, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Aduanas. Adicionalmente, estuvo al frente de las relaciones con organismos multilaterales desde la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. Actualmente es parte del comité organizador del programa regional para el estudio y la práctica de acción no violenta estratégica en las Américas. Queda la palabra contigo, Paola, y muchas gracias. Muchas gracias, Eulalia. Qué gusto poder compartir esta mesa con quienes están ahora como ponentes. En mi caso, lo que me gustaría hacer es más bien una reflexión amplia al respecto de los temas de cooperación internacional y específicamente para esta charla me ha gustado titularla como dicotomías en la cooperación internacional post-COVID. Es decir, como un cuestionamiento amplio, ¿no? Entonces, empezamos desde la idea que el mundo está dividido, no solo entre quienes están a favor o en contra de las vacunas, o si la pandemia se explica por teorías conspirativas, sino que desde hace más de un año de COVID, la atención se centra a cómo salir adelante, qué pasa con el mundo y más concretamente qué pasa con la cooperación post-COVID. ¿Debemos seguir con las prácticas del modelo dominante o debemos ir hacia alternativas diferentes? COVID-19 ha cambiado la morfología de los conflictos a nivel internacional, adaptándolos, profundizándolos, e inclusive exponenciándolos. La crisis sanitaria se ha puesto en evidencia por las múltiples vulnerabilidades de los países, lo conocemos ya no solo en salud, a nivel social, económico, y dentro de esto algunos de los analistas se han enfocado en la depresión económica, otros en la exacerbación de fenómenos internacionales como migración, género, temas generacionales, etcétera. Pero en general, la pandemia, si es que algo nos ha mostrado, es esta imposibilidad de que un país por sí solo haga frente a una externalidad de este tipo. Por ende, la cooperación y la necesidad de la misma es apremiante. Si bien es cierto, los temas de cooperación son importantes, ahora se muestran urgentes. Según Naciones Unidas, por ejemplo, los países en desarrollo requieren de un financiamiento externo adicional de 2.5 trillones de dólares para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. En ese sentido, estos momentos son claves para replantear y motivar los temas de cooperación internacional, la solidaridad multilateral, la ayuda al desarrollo, por ejemplo, para el reconocimiento de las vacunas como un bien público global, algo que ya se está discutiendo, pero que aún no encuentra un asidero concreto. En medio de este panorama, si nos referimos específicamente a nuestra región, en América Latina, sabemos que se trata de la región con peor impacto. Desde algunas de las cifras de la CEPAL, por ejemplo, 28.7% de los fallecimientos mundiales por COVID se registran en esta región. La mayor contracción económica también está registrada en más de 120 años, caída del PIB de un 9%, 2.7% de pymes cerraron, etcétera. Y adicionalmente tenemos el acentuamiento de la informalidad y desempleo del más de 13% también en cifras generales, ¿no? Como una forma de sobrevivencia. Y parecería increíble que en nuestra zona tan rica, tan megadiversa, la crisis alimentaria que ya estamos atravesando no es por falta de alimentos, sino por una falta de fondos. Esta realidad es innegable. Y a partir de ese punto es donde se encuentran las asimetrías. Por una parte, a nivel de las instituciones tradicionales, de las organizaciones internacionales de cooperación, tenemos opciones que buscan salvaguardar en parte el neoliberalismo. Por ejemplo, la misma CEPAL menciona que entre los principales pilares para obtener recursos de recuperación se encuentran la fiscalidad y recaudación, desarrollo tecnológico, reconstrucción con igualdad, pero en cuanto a ayuda, demandan un nuevo modelo donde se hace referencia a un desarrollo en transición, que incluya brechas estructurales y que
y que también incluya fuentes de financiamiento, nuevas formas de medir el desarrollo, etc. Alicia Bárcena, que es la secretaria de esta institución, habla de una recuperación transformadora. En general, están claros que cada vez hay menos fondos, pero hay mayor necesidad de intercambio de experiencias. La CAF, por su parte, señala la fragilidad del sistema internacional para resolver la crisis y la ausencia de acuerdos políticos. Pero hay consenso en que ninguno de los desafíos futuros se resolverán sin cooperación internacional. Las medidas unilaterales ya se han aplicado y no han funcionado. De ahí que esta organización tiene como estrategia el acercarse a socios estratégicos extrarregionales para buscar nuevos canales de financiamiento. Eso lo tenemos, como les digo, en una cuestión más o menos formal, más o menos tradicional. Por el otro lado, están quienes rechazan esa forma estandarizada de entender la economía y el desarrollo y se organizan en movimientos sociales, en comunidades, colectivos, desde donde se crean nuevos conceptos, nuevos conocimientos que responden a otras realidades. Muy de la mano a lo que mencionaba Andrés en la presentación anterior, que tienen una visión desde su territorio. Su diseño de vida son diferentes al sistema que ha sido establecido. Desde esta visión, los mecanismos planteados por las organizaciones internacionales resultan familiares a las formas intervencionistas de desarrollo, donde siempre están presentes capital, ciencia, tecnología, desde una visión occidental, y que parecería como una reducción del deber ser, crecimiento económico, progreso, bienestar. Hay incluso quienes hablan de mecanismos de represión y control, como la controversia por los pasaportes biológicos, que ya se discuten a través de autores como, por ejemplo, Yuval Noah Harari. Otros autores, como Boaventura dos Santos, afirman que las formas alternativas entrarán cada vez con más frecuencia en la vida de los ciudadanos, a través de la puerta trasera de crisis pandémicas, desastres ambientales y colapsos financieros. Parte de todas estas alternativas representan las monedas sociales, las redes de colaboración, intercambio solidario y modos de adquirir conocimientos que no solo se manifiestan a nivel local, sino que pueden escalar desde las comunidades, de los grupos sociales, desde estas resistencias hacia la injusticia y este hipercapitalismo. Esta aparente contradicción que encontramos en las visiones de desarrollo y con recursos cada vez más escasos nos llevan a cuestionarnos acerca de qué temáticas de cooperación son las que se pueden dejar de lado o qué otras se priorizan. La Agenda 2030 está en riesgo. El mismo secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablaba de una falta de coordinación política global y falta de liderazgo para una estrategia común. Inclusive el año pasado llegó a afirmar que la pandemia es una prueba clara de cooperación internacional en la cual básicamente hemos fracasado. Palabras bien podrían explicar lo sucedido con la iniciativa COVAX, que fracasó porque prima el interés particular de cada estado con las negociaciones bajo la mesa de los países más poderosos, mismo que hoy donan vacunas debido a un sobrestock de las mismas. Y todo esto primó, en este caso, por sobre la negociación en bloque que pretendía emparejar la distribución de las vacunas, creando un nuevo concepto de diplomacia de la salud. Sumado a esto, conocemos que se avisora la intensificación de dinámicas de delincuencia, de crimen organizado, debilitamiento, más pobreza, cuadriplicación de países con riesgo de inseguridad alimentaria. En general, la pandemia significa asimetrías. Frente a esta crisis sistémica de desarrollo humano, parecería que las alternativas críticas al modelo convencional pueden ser bienvenidas, pues permitirían potenciar esa capacidad organizativa de dar esas soluciones locales. Una idea que no es nueva, pero que sigue vigente. Y que uno de sus máximos precursores en el postdesarrollismo es Arturo Escobar. No obstante, este postulado parece trascender hoy por hoy,
pues no solo se requiere focalizarse en lo local, sino también coordinar soluciones colectivas a todo nivel, sin que ello implique intervenciones técnicas. Una cooperación internacional que reafirme posiciones solidarias, que fortalezca los movimientos y las organizaciones sociales y que busque sobre todo la transitoriedad de los beneficiarios. Un inicio pueden ser las acciones conjuntas entre actores nacionales y regionales, como los mecanismos de compra regional que ya se vienen gestando, la cooperación descentralizada, que también ya se mencionó en la charla anterior, el Fondo Indígena de la Cumbre Internacional, la misma cooperación sur-sur y triangular, que continúa siendo una apuesta, siempre y cuando se ponga en relevancia las experiencias exitosas, herramientas horizontales y que se valore el sentido de responsabilidad de América Latina para que tenga una participación activa. Si bien es claro, también hay que ver las limitaciones. La cooperación sur-sur tampoco tiene una solución definitiva por sí sola, pero puede ayudar con nuevas formas de financiamiento, puede ayudar para fortalecer la resiliencia, puede también apoyar para establecer espacios de diálogo político. Y eso en general ya es una ganancia. Finalmente, en lugar de dar respuestas, parece que seguimos planteándonos más preguntas. Pues frente a esta dicotomía, cabe cuestionarse si es que el modelo económico es negociable, si es que se puede llegar a convivir con la economía de mercado y con prácticas alternativas al mismo tiempo. Y eso incluiría cambios en el paradigma de desarrollo. ¿O vamos a tener que dejar de priorizar la defensa de la vida, como decía Boaventura de Sousa? Harari, por su parte, pregunta si es que vamos a optar por la desunión o vamos a optar por el camino de la solidaridad global. Hay un sinnúmero de retos y en todos ellos es claro que solo con cooperación internacional podemos llegar a pensar que la crisis no se convierte en una permanencia. En este sentido, la cooperación no solo debe enfocarse en las consecuencias, sino que atacar las causas de la crisis. La solidaridad, por su parte, tiene que ser transversal para atender tanto las necesidades presentes, urgentes, así como para enrumbar mecanismos de prevención en caso de nuevas contingencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos dejas con muchas inquietudes, has puesto el dedo en la llaga de muchas cosas bastante profundas, ¿ya? Y un cumplimiento del tiempo, excelente. Bueno, nuestro último panelista, Íñigo Mejuto. Bueno, Íñigo Mejuto es un investigador y un doctor por la Universidad del País Vasco en el programa de Sociedad, Política y Cultura. Es profesor de Ciencias Sociales y Humanidades. Considera la interdisciplinariedad como la base fundamental para realizar una labor de investigación y docencia de calidad. Tiene más de 8 años de experiencia profesional en el ámbito de la educación superior, la cooperación internacional y la cultura. Ha trabajado como becario de gestión cultural en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en Bolivia y Argentina. Asimismo, ha conjugado su pasión por la docencia e investigación con la internacionalización en diferentes universidades del Ecuador. Tienes la palabra, Íñigo, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. En primer lugar, es un honor participar en este encuentro y gracias de antemano a todo el equipo del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, en especial al doctor Wilson Araque y a la doctora Eulalia Flor, la cual no solamente admiro desde la perspectiva académica, sino que también destaca a todas luces en el plano humano. Asimismo, agradecer a Jairo Rivera y a Alejandra Pacheco por organizar esta mesa redonda. Saludo de la misma manera a mis colegas Paola Losada y Andrés Gutiérrez, con unas excelentes intervenciones.
Y finalmente agradecer también la participación del público asistente. Bien, en mi caso, mi intervención la he circunscrito acerca de la importancia del multilateralismo a través de la Fundación EULAC, desde la perspectiva de la cooperación intergubernamental. He oído hablar a Andrés Gutiérrez de una manera muy acertada de esa geopolítica, ¿verdad?, que ahora nos encontramos entre China y Estados Unidos en cuanto a las vacunas. Es muy interesante. Pero me gustaría comenzar de la misma manera partiendo de la idea de Koldo Bunzeta, que es investigador del Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco, y es entender la cooperación internacional, que lo ha resaltado también antes Paola, como un proceso consciente de transformación de la realidad, porque de alguna manera partimos de esa base. Bien, para sostener el primer punto que quería llevar a cabo, que es la Fundación EULAC como organización internacional, sí que me gustaría destacar por qué es importante la cooperación entre bloques ahora mismo en este paradigma post-COVID. Bien, hay que tener en cuenta que la Fundación EULAC, como organización internacional, nace en el año 2019 y se establece, atendiendo a su acuerdo constitutivo, como una organización internacional de carácter intergubernamental al amparo del derecho internacional público. Está ubicada en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y está compuesta por 62 Estados miembros de ambas regiones, 33 de América Latina y el Caribe y 27 de la Unión Europea, además de la propia Unión Europea y el Reino Unido. En este sentido, se puede considerar que actúa como un hub, como un nexo de unión, cuyo principal objetivo es contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional Unión Europea-CELAC, con la participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales, según la propia EULAC. Para lograr dicho cometido, alineado por supuesto con la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con una estructura formada tanto por el Consejo Directivo como por la Presidenta y el Director Ejecutivo, que de esta manera quiero resaltar ese trabajo de parte del doctor Adrián Bonilla, ¿no? Y esta idea, muy conocida en Ecuador, por eso tiene tanta relevancia. Aunque nazca en el seno la Fundación EULAC de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno desde el año 99 en Río hasta la última en 2018, tiene un fuerte compromiso con la sociedad civil y a ella se debe. Y su principal misión es la otra relación transatlántica. ¿Por qué quiero hacer especial mención a este tema? El jefe de la diplomacia, el alto representante Josep Borrell, en el año 2020, decía que había atravesado muchas respuestas a esta idea, y una de ellas era que la tradición de la Unión Europea había sido con Estados Unidos, pero que se abre ahora una ventana de oportunidad para colaborar con América Latina y el Caribe, y dado los lazos históricos que nos han unido tanto a la parte europea como a América Latina y el Caribe, como les decía. Bien, la Fundación en este sentido destaca por tener una serie de socios y unos ejes sectoriales donde centra su trabajo. Y esto tiene que ver mucho, no solamente con la Agenda 2030, sino también con esa idea de por qué la Unión Europea y América Latina se necesitan tanto en este contexto de pandemia o incluso de pospandemia. Bien, en cuanto a los socios que podemos destacar, ya que apelo al multilateralismo de nuevo, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la CEPAL, así como FUNGLODE y otro tipo de instituciones como pueden ser universidades o la propia SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, así como también otras instituciones de educación superior. Ahora bien, teniendo en cuenta como hoja de ruta los planes de acción de las cumbres de la Unión Europea y la CELAC de 2013 y 2015, entre otras, los ejes que trabaja son principalmente, por un lado, la educación superior. En segundo lugar, temas de ciencia, tecnología e innovación. Así como también, en tercer lugar, la economía sostenible. En cuarto lugar, el cambio climático y la cultura y el multilateralismo en quinto y sexto punto. Como resultado, como fruto de todo este
trabajo, de este compromiso sectorial, se generan espacios para la conformación de redes y la realización de iniciativas de trabajo en diferentes formatos como eventos, foros de reflexión, publicaciones o webinarios como el que estamos llevando a cabo ahora mismo. De ahí nace esta importancia y del efecto multiplicador de estas redes. Bien, sin extenderme demasiado porque tienen mucha información en la red, pero solamente quería acercarles esta idea. En la agenda regional actual se presentan una serie de cuestiones reflejadas en la última reunión acaecida en diciembre de 2020 en Berlín de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, de los 27 y de América Latina y el Caribe. En esta sesión, y esto es lo importante, se puso de relieve la importancia de hacer frente de manera multilateral a la COVID a través del mecanismo conjunto COVAX, como señalaba antes mi compañera Paola, por eso me recuerda un hito muy importante en este sentido, ya que la pandemia sigue afectando a muchos países de renta media y baja en la región latinoamericana. Además, se consideró a las vacunas como un bien público global. Aquí hay que hacer especial énfasis en la salud, en los sistemas públicos de salud, no solamente en la región, sino también en Europa. Asimismo, se instó a fomentar programas como All Invest Verde de la Comisión Europea para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe en la transición ecológica que se lleva hablando bastante en este último tiempo. Asimismo, la Alianza sobre la Digitalización Birregional, el cable submarino transatlántico de fibra óptica o la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE ponen de manifiesto no solamente las buenas relaciones que atraviesan ambas regiones, sino también la determinación por seguir esta senda. Y dicho esto, caminamos con paso decidido a la implementación de la Agenda 2030 y para no dejar a nadie atrás, esta fundación, EULAC, juega un papel fundamental como catalizador de una diplomacia científica, cultural, académica y verde. Y esto es importante porque la Universidad Andina juega un papel muy importante en este sentido y todas las universidades, todas las instituciones de educación superior y en su arista más de cooperación internacional juegan un papel fundamental a la hora de adherirse a cumplir dichos objetivos y ese cometido. Bien, esto supone trasladar los esfuerzos de las cumbres, como decía antes, al plano de discusión académica, científica y técnica, es decir, al plano de la sociedad civil. Por mucho que estén en las cumbres estas decisiones, por supuesto que tienen que ser consensuadas y tomadas en cuenta a través de este efecto multiplicador, que es precisamente este tipo de encuentros de discusión, ¿no? El peso histórico emanado de estas cumbres de jefe de Estado y de Gobierno, como decía, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, fue el origen de lo que es hoy esta organización internacional e intergubernamental dispuesta a configurarse como un eje referente a nivel regional a través de esta otra relación transatlántica, es decir, esta otra mirada de la Unión Europea que muy pocas veces, por desgracia, se tiene hacia el continente latinoamericano y caribeño tan querido y añorado. Bien, prueba de ello, y relacionándolo ya con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los 17, en primer lugar, la aspiración de dicha institución a la promoción sostenible y sostenida del espacio de educación superior, USELAC, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Por otro lado, en segundo lugar, la puesta en marcha en ciencia, tecnología e innovación del espacio común de investigación USELAC. Es decir, se está llevando a cabo un espacio de educación superior en el ámbito de educación superior, un espacio común de investigación en el ámbito de ciencia y tecnología, además de visibilizar otros programas. En tercer lugar, la generación de redes de expertos y expertas para trabajar sobre economía sostenible y, en este sentido, para abordar la cuestión de la economía circular y el desarrollo económico en base al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. En quinto lugar, articular grupos de trabajo para fomentar el acervo cultural transatlántico, desde Guayasamín hasta Cervantes y hasta Fernando Pessoa y todo el acervo cultural que compartimos ambas regiones, que es tan rico y prometedor. Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 se hace especial énfasis en el ámbito multilateral, y aquí voy a insistir mucho y estoy insistiendo mucho constantemente en esta intervención porque los estados hemos visto que ante la amenaza de la COVID-19
por sí solos no funcionan. Si no nos unimos y no generamos esas redes a nivel multilateral, las soluciones brillan por su ausencia. Y por último, y en referencia a la construcción de alianzas, referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, la Fundación puede convertirse en el actor que lidere la consolidación de estas redes para llevar a cabo la agenda birregional con enfoque de género, que esto es muy importante, que tampoco se trata, pero hay que hacerlo, de cara a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Y finalmente, este cometido es capital para la difusión de todo trabajo sectorial mencionado anteriormente, mediante los foros de reflexión, charlas magistrales, publicaciones, eventos y webinarios que se realizan con asiduidad. Aquí reside su efecto multiplicador y la consolidación de buenas prácticas. Bien, me gustaría terminar esta intervención haciendo un llamado también y felicitando de alguna manera a Ecuador por la presidencia pro tempore ahora mismo en la Comunidad Andina de Naciones. Y creo que de aquí en adelante podemos dibujar un panorama en el que la Unión Europea y América Latina se estrechen cada vez más y podamos cooperar de manera más intensa, no solamente desde las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, sino también desde la sociedad civil, desde las universidades, con este efecto multiplicador, con esta herramienta que tenemos tan importante. Así que yo terminaría esta disertación emplazando a todos los asistentes que nos están viendo a repensar este tipo de cooperación, a repensar esta cooperación que también la trae a colación un famoso académico argentino que se llama Bernabé Maracalza, en el que se hace una serie de preguntas y propuso 7 máximas para repensar la cooperación internacional. Y una de ellas precisamente es que los estados por sí solos no pueden dar respuestas efectivas. Así que esto ha sido todo y les agradezco infinitamente por su tiempo y consideración. Muchísimas gracias. Yupaichani, eskerrik asko. Muchas gracias, Íñigo, por los aportes también que has hecho a esta temática. Como vemos, ha sido un panel bastante rico, interesante. Se han ido planteando cada panelista puntos de vista distintos y todos muy enriquecedores que estoy segura, van a ser de mucha utilidad para todos quienes nos están acompañando y supongo que también quieren hacer preguntas a los panelistas. Todavía no recibimos muchas, así es que invito nuevamente para que nos hagan llegar sus preguntas a través del correo electrónico que está en el chat. Por favor, sus preguntas. Ha llegado ya una pregunta y es para los 3 panelistas. Paso a dar lectura. Está un poquito larga. Dice, ¿en qué medida las entidades de cooperación internacional que trabajan con la región andina han flexibilizado los requisitos jurídicos, presupuestales y demás en respuesta a la situación que nos impone la pandemia COVID? ¿Cuáles son las entidades que sí han reconocido la necesidad de abrir y flexibilizar la cooperación internacional a organizaciones sociales y civiles que no necesariamente tienen experiencia en dicho sector o tienen dificultades para cumplir con los requerimientos principalmente legales y económicos? ¿Y cuáles son las áreas nuevas y o prioritarias de cooperación internacional para la región? Esta persona también agradece a todos por las luces que han brindado sobre este importante tema. Entonces, dado que no nos ha llegado ninguna otra pregunta hasta el momento, si damos una ronda en el mismo orden, dado que la pregunta engloba algunos aspectos, y a cada uno de ustedes. Andrés, por favor. Muchas gracias, Eulalia, por la pregunta. Bueno, creo que aborda varios temas. Me gustaría a mí compartir que el día de hoy, bueno, salió una publicación justamente
de que la agencia, bueno, no la agencia, perdón, el gobierno francés había aprobado un incremento del proyecto de ley justamente de los fondos para poder alcanzar en los próximos años el 0,7%, que era una campaña, una propuesta de campaña del presidente Macron. Entonces, aprobó el Congreso francés la semana pasada, pero se publicó el día de hoy, que Francia propiamente va a hacer un incremento muy significativo que no estaba dentro de los, digamos, del top 5. Con esta aprobación de ley, Francia estaría propiamente colocándose en el 5º lugar de los países cooperantes a nivel global, que es una muy buena noticia. Que eso quiere decir que van a apostar justamente a incrementar los flujos de cooperación. Hoy en día, los 5 principales países que está Dinamarca, si no me equivoco, Noruega, estaba Reino Unido, que igual la semana pasada Reino Unido, la Cámara de Diputados de Reino Unido aprobó al inverso, aprobó la ley que va a hacer recortes al presupuesto en cooperación. Ellos estaban históricamente, siempre han estado, digamos, entre los principales países, en el 3er lugar, digamos, a nivel global de cooperantes. Entonces, es muy complicado, digamos, en este momento poder dar una respuesta en ese sentido. Le estoy poniendo 2 casos a la extrema. O sea, Francia incrementó significativamente estos recursos, cambio Reino Unido está haciendo unos recortes. Para que lo tengan en cuenta, o sea, va a depender mucho, digamos, en este juego que se está planteando. Obviamente que cada país o cada cooperante o cada socio de cooperación están estableciendo estrategias. Para el caso de Ecuador, por ejemplo, Francia siempre ha sido un aliado importante a través de varios mecanismos. Se han estado activando, no estoy haciendo por si acaso publicidad al gobierno francés, no tengo relación con la embajada o algo por el estilo, sino en función de la noticia que vi, pero se han estado implementando mecanismos a distintas también, tanto lo que mencionaba Íñigo, tanto a organizaciones multilaterales, también sociedad civil. Entonces, esto es un actor importante para los próximos años de tener en cuenta. De ahí los principales socios cooperantes que han estado en el país son históricos propiamente, que no ha habido gran variedad. El primero es Estados Unidos, obviamente por la cercanía y por, digamos, también temas estratégicos regionales. Estados Unidos, no solamente a través de USAID, sino a través de sus distintas agencias de cooperación, porque está el Departamento de Estado que tiene sus programas de cooperación y sus distintos departamentos y fondos. Entonces, es un actor clave y que canalizan también a organizaciones de sociedad civil. Ese es, digamos, el principal socio a nivel regional y del país. El segundo es la Unión Europea, propiamente, que es un ente multilateral, pero que está destinando interesantes recursos. Aquí es importante mencionarles que la Unión Europea, en esto de lo que les mencionaba, este nuevo financiamiento, sí ha estado recién, si no me equivoco, aprobó el plan plurianual para el próximo año, para los 7 próximos años, entonces donde está haciendo mucho énfasis de esta transformación que les mencionaba. La ODE propiamente va a estar migrando a lo que se conoce como instrumentos blend o también mecanismos de financiamiento innovador, donde va a tener un mayor rol del sector privado. Entonces hay que entender muy bien cómo se están estructurando este financiamiento, pero que también van a estar vinculados para temas de sociedad civil. Y por último, el tercer cooperante histórico es la cooperación española y sobre todo lo que es cooperación descentralizada. Aquí sí quiero hacer énfasis en esto, que puedan desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos en cómo ir generando estos partenariados, estas alianzas, ¿no? Con socios de cooperación descentralizada, que es un poco más compleja para nuestro contexto, pero que se han activado en respuesta a la COVID. No sé si ahí confundí más en mi respuesta a la inquietud. Muchas gracias, Andrés. Paola, si quieres complementar o decir algo de la pregunta. Sí, tal vez solo agregar algo más, ¿no? Finalmente creo que ya se ha dicho mucho. Creo que en general la cooperación internacional ya estamos viendo que se está direccionando mucho más para temas de COVID, tanto para
digamos, solventar las necesidades actuales, como también temas de prevención a futuro. Y dentro de eso hay muchos cooperantes que, por ejemplo, no quieren estar estrictamente o exclusivamente en temas de salud, sino que van un poco más allá, como por ejemplo en temas de reactivación económica, que es algo que también se está trabajando mucho justamente para dar solución a esta crisis que se vive, como, no sé, casos de GIZ, como también algo que se está manejando desde la Unión Europea, etcétera. Pero muchos otros son tal vez como un poco más orientados a estos temas propiamente de la pandemia, como por ejemplo USAID con el tema de tratamiento para los efectos, mientras que COICA más bien está más preocupado por donaciones de equipos médicos. También ya se mencionó en la Unión Europea esta preocupación, digamos, no solo en general por temas de COVID a la población ecuatoriana, en este caso, sino una atención particular, por ejemplo, a los territorios indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, como que cada uno dentro de esta misma dentro de este mismo contexto de COVID, quiere acercarse o quiere tener algún tipo de especificación en su trabajo, pero todos están más o menos de la mano en aquello que se necesita. Gracias, Paolo. Íñigo, ¿algo que quieras aportar? Bueno, creo que la explicación de mis compañeros Paola y Andrés ha sido excelente y yo no tengo más que añadir, así que... Bueno, no hemos recibido más preguntas, lo cual quiere decir que estuvieron muy claras, muy ilustrativas sus presentaciones y no el público, no hemos dado el tiempo suficiente y no han contestado. No han remitido ninguna pregunta más. Entonces, a nombre de la Universidad Andina, mi más grande, una pregunta antes, así es que la vamos a considerar. Dice, tengo la impresión que se ha vuelto tendencia el reconocer las limitaciones y el no cumplimiento de objetivos y propuestas, como es el caso de la Agenda 2030. Hoy por hoy el COVID es la explicación perfecta y justa. Sin duda la pandemia ha jugado una incidencia importante. Es claro que el mayor fracaso de la modernidad es la pobreza, la violencia, los problemas con la movilidad humana. ¿Hay alguna visión optimista desde la cooperación internacional? Si alguno de ustedes no está dirigida a ninguno, si alguno desea opinar al respecto. Andrés, si seguimos el turno, Paola o Íñigo. Íñigo levantó la mano. Levantó la mano, a ver. Por favor, cedo la palabra si quiere antes a Paola, por supuesto. Adelante, Íñigo, por favor. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, aunque se atisban momentos difíciles, yo creo que sí que hay lugar para el optimismo. Venimos de la declaración del milenio, no sé si se acuerdan de esas promesas de justo en el año 2000, cuando se dibujó lo que fue la antesala de la Agenda 2030. Está claro que hay muchísimo por mejorar y muchísimo que avanzar, pero creo que en ese sentido es un punto de partida y creo que por primera vez en la historia ha aglutinado a muchísimos sectores, no solamente en la cooperación internacional tradicional, sino también desde diferentes actores que antes no estaban preocupados por el futuro de la humanidad, y creo que yo sí que soy optimista, pero bueno, habrá que esperar. Así que nada. Hola. Creo que no, aquí no tendría yo comentarios al respecto. Y Andrés, tal vez. Bueno, solamente complementar, sí, el escenario es complicado, la verdad. Creo que yo reforzaría más, porque
digamos, el tema de la pandemia, nos hemos concentrado mucho en el tema de la pandemia, en efecto, incluso ha desplazado varios, por ejemplo, la conferencia ambiental que estaba programada para el anterior año, entonces se pudo organizar este año, entonces sí ha habido como falta ha desplazado varios temas, pero sí creo que es una ventana de oportunidad, sobre todo para hacer énfasis a lo que decía Íñigo, sobre todo de activar los mecanismos multilaterales a nivel regional. Por ejemplo, sí creo que la ausencia o ese vacío que ha dejado sobre todo la UNASUR hubiera facilitado justamente dar una respuesta colectiva que exige la COVID propiamente. Por ejemplo, si Ecuador hace unos grandes esfuerzos de vacunación, pero nuestros vecinos todavía no están vacunados, es complejo. Entonces, esto es lo que decía Íñigo, ¿no? Esto sí requiere una respuesta conjunta, o sea, realmente exige activar mecanismos de cooperación, si no va a estar muy complejo. Creo que sobre todo en el sector de educación, creo que hay una ventana de oportunidad enorme. Recién hace un mes, en la última edición de The Economist, hubo una publicación de cómo la COVID, ¿no?, facilitó justamente migrar a una realidad mucho más compleja de lo que es la virtualización, pero que obviamente, sobre todo en países de América Latina y en Ecuador principalmente, vimos esas desigualdades. Muchos niños y niñas y adolescentes tuvieron problemas de conexión, de poder seguir o terminar su educación, pero sí creo que plantea justamente de cómo podemos, a través de la tecnología, ir planteando un sistema mucho más amigable, más equitativo y justo, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Andrés. Sí, toca ponernos un poco positivos y pensar en realidad de esta crisis, ¿qué se puede sacar, no? Y fíjese, mismo esta mesa redonda no hubiera sido posible la participación de Íñigo si no es por esta facilidad de la virtualidad, ¿no? De que podemos contar con compartir mayores experiencias con personas que están físicamente bastante distantes. Bueno, entonces a nombre, decía, de la Universidad Andina, muchísimas gracias a los tres, ha sido un panel de lujo realmente. Muchísimas gracias por su aceptación, por el tiempo que han dedicado a preparar.